A finales del siglo XVIII, el régimen político de Francia era el antiguo régimen. Se caracterizaba principalmente por una organización estamental en la sociedad. Se diferenciaban tres grandes núcleos: los nobles, el clero y el tercer estado. Los dos primeros eran los estados privilegiados y gozaban de todo tipo de privilegios como tierras, propiedades o el diezmo, por ejemplo, en el caso del clero. El tercer estado, formado por el pueblo llano, campesinos, burguesía. La estructura seguía siendo aristocrática y los derechos señoriales tenían dominados a los campesinos. Los impuestos señoriales eran muy duros y los más impopulares. El señor conservaba la propiedad de las tierras cultivadas por los campesinos. La nobleza no ayudaba ni se preocupaba por el tercer estado. La burguesía iba a la cabeza de las finanzas, del comercio y de la industria. Aparte, ayudaba a la monarquía en la administración. La nobleza seguía ocupando el primer lugar social, pero la burguesía crecía en número, económicamente, culturalmente y en conciencia, y además se veían apoyados por la Ilustración. En el ámbito económico, los años anteriores a la Revolución Francesa fue una época de graves dificultades. Las malas cosechas y los difíciles inviernos llevaron a los campesinos a comprar lo que necesitaban a precios muy altos. La vida era cada vez más dura para las clases urbanas, y el campo se empobreció, lo que provocó la crisis industrial y un aumento del paro. No solo tenían problemas económicos debido al tiempo meteorológico. Los campesinos debían cumplir ciertas obligaciones feudales, como pagar por usar útiles para trabajar o pagarle rentas al señor feudal, además de pagar impuestos indirectos al rey. Esto provocaba que aun en los años en los que no había malas cosechas, los campesinos pasaban hambre debido a que si no pagaban estos impuestos se endeudaban más y les podían retirar sus instrumentos de labor. Las clases populares de las ciudades no lo pasaban mejor. El salario medio de un trabajador de la ciudad podía no llegar a valerle para vivir. Había veces que el pan, un alimento básico en la dieta de un obrero, podía llegar a costar la mitad de su sueldo, y aparte de alimentarse a sí mismo, debía mantener a su familia. Pero no solo la economía se veía afectada por las malas cosechas y el encarecimiento de los alimentos. La gran crisis financiera que se vivía en Francia durante esa época, provocada entre otras razones por la Guerra de los 7 años, en la cual se perdió bastante dinero en ayudar a los colonos ingleses, también causó un gran deterioro en la economía francesa. Y también la situación económica se encontraba afectada por los grandes gastos que llevaba a cabo el Estado en lujos o en el ejército, acentuándose la crisis que ya se venía viviendo de más atrás. Gobernaba Luis XVI, que era un rey muy débil. Hubo unas revueltas por causa de la crisis y la subida de precios. En su intento por reformar la situación del país, hizo reformas financieras que impusieron más impuestos para el tercer estado y la nobleza. Los privilegiados dejan de tener los privilegios. La nobleza se opone a las reformas económicas que le obligan a pagar impuestos y provocan su fracaso. Las clases que van a dejar de tener privilegios exigen a Luis XVI en 1788 que creara los Estados Generales. Todas las circunstancias apuntan a una gran revolución del gobierno, la confusión de las finanzas y la imposibilidad de cubrirlos sin los Estados Generales. El rey necesita a los súbditos para ayudarse con las finanzas, y crea la Asamblea de los Estados para tener la ayuda del pueblo y la del personaje de los diputados. Se comienzan a celebrar los Estados libres y generales, pero las peticiones de una Asamblea de Representantes fueron que el tercer Estado quería tener el doble de integrantes y que la votación fuera por cabeza, pero solo le conceden la doble de representación. La burguesía deseaba ocupar el poder político a costa de la nobleza, y para ello se valió de las clases populares. La libertad cada vez se veía más cerca.